Te doy tiempo para que lo busques en el iPhone o en el iPad. Venga. No hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos solo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Venga, ¿quién lo va a encontrar? Rápido. Levantas tu mano muy rápidamente y me dices el texto dónde está. ¿No? ¿No lo encuentras? ¿Sabes manejar la concordancia de la Biblia? Venga, te voy a dar una pista. Empieza por T. Por T. ¿No? A ver si estoy equivocado, ¿soy yo? ¿Verdad que sí? Ah, está en H. Está en H, es verdad. Está en H. Venga, va. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. ¿No lo has encontrado todavía? A que lo encuentra, bueno, mi mujer ya lo sabe, pero... ¡Ah! No me lo puedo creer que no sabe buscar en la concordancia de la Biblia. ¿Cómo hoy está ahí? Pero... ¿Va? ¿No sabéis? Ya. Ah, lo digo yo y me llevo la camiseta yo, ¿no? Hechos 4. ¿Hechos 4 qué? 12. Muy bien. Hechos 4, 12. Judith lo dijo primero, camiseta para Judith. ¿Ya tienes una, Judith? Sí, la del bautismo. Ah, la del bautismo, es verdad, Judith tiene la del bautismo, cierto. Entonces, no te permite, para tu madre, dice para tu madre, ¿dónde está Carmen? ¿Tú no tienes camiseta de esa? ¿No? Entonces para mamá, a que generosamente se la regala, voluntariamente además. Bueno, hay un montón de beneficios en la vida, un montón de beneficios. Un montón de beneficios. Dice, si vas a correr, el beneficio es que vas a tener mejor disposición para respirar, te vas a sentir mejor. La gente que camina, ¿verdad? Pues se siente mejor físicamente. Dicen las estadísticas que cuando una persona camina y cuando una persona hace ejercicio, hace deporte, cualquier cosa que haga, dice que esto le ayuda para que su vida se alargue. Dice que esto le ayuda para que su vida sea físicamente mucho mejor, ¿verdad? Así que bueno, te animo, ¿no? Los beneficios de poder hacer deporte, ¿verdad? Luego nos han dicho un montón de veces esto de que los beneficios de hacer dieta, de tener una dieta sana. Antes hablaba con Alex y me decía que él va a empezar a partir de hoy una dieta. Porque dice, necesito una dieta. No, es broma. No, si Alex empieza una dieta, yo no sé dónde voy a... Entonces, en vez de buscarte en la calle, te voy a tener que ir a buscar una copistería. Vas a estar flaco como un papel, delgado como un papel. Date cuenta, todas estas cosas, las cosas que nosotros hacemos para recibir beneficios. Le decimos a nuestros hijos, hijo, estudia, porque si estudias, mañana vas a poder ser una persona que va a tener una profesión, que va a poder hacer algo. Esto no se oye, yo no me oigo. No se oye, yo no me oigo. No sé. ¿Está encendido, no? Sí. Sí, está encendido. Ah, lo bajaste un poco. Vale. Entonces, a mí me gusta oírme. Si me das para adentro, te lo agradezco. Necesito oírme, por favor. Entonces, decía que le decimos a los niños, estudia para que el día de mañana puedas tener una profesión, para que puedas hacer algo que sea bueno para ti y tal. Bueno, los beneficios. Hay un montón de beneficios en nuestra vida. Muchísimos beneficios. Casarse es un beneficio. ¿Qué dice el versículo ese de la Biblia, David? Que el que haya esposa haya él. El bien. Esto David se lo sabe muy bien. Lo cierto es que es verdad. Dice, yo siempre le gasto la broma a alguien que me dice que se va a casar. Digo, ¿estamos a tiempo todavía? Como para evitarlo. La risa, ¿no? Lo curioso es que hasta casarse tiene beneficio. El que haya esposa, dice la palabra de Dios, haya él bien. Y viceversa. Porque así es. Lo cierto es que hay un montón de beneficios en la vida. Y hay también muchos beneficios para nosotros cuando estamos dispuestos a perdonar. El beneficio de perdonar. Hemos hablado, hagamos un poco de repaso, hemos hablado de la aventura de perdonar, lo que significa perdonar, la necesidad de la fe para poder perdonar, pero a la vez también perdonar para aumentar la fe. Y todo ello en base a la obediencia. ¿Os acordáis que hablábamos de estas cosas?
La semana pasada también hablábamos del perdón y la necesidad también de perdonar, el perdón como no una opción, sino una obligación en nuestras vidas para poder tener libertad en nuestras vidas. Entonces, cada cosa que hemos ido aprendiendo, la hemos ido aprendiendo desde el punto de vista de que nosotros tenemos que actuar. Pero cuando actuamos, como fruto de actuar, hay algo que se produce en nuestra vida que no es algo que nosotros produzcamos, porque no podemos producirlo, sino que espiritualmente y con el Señor en nuestra vida se produce. Es la paz. La paz que produce en nuestro corazón saber que hemos podido perdonar, el alivio que eso significa. Y todos los pasos que os voy a comentar hoy tienen que ver con esto, con el beneficio de perdonar. Quise hacerlo en plan de el beneficio porque es todo un conjunto y no solamente los beneficios. Lo podría haber puesto en plural porque son 6 cosas de las que te voy a hablar hoy. Pero en realidad, pásalo para que vayan buscando el siguiente texto, si quieren. Búsquenlo en la Biblia, lo vamos a tener como referencia. El tema es que necesito un beneficio en mi vida y cuando perdono, obtengo todo ese beneficio. Obtengo todo ese beneficio. Cuando nosotros perdonamos y cuando vamos a la acción de perdonar, ese era el título de la semana pasada, el perdón en acción o como acción, mostrando el perdón. Cuando nosotros perdonamos, nos liberamos de una carga. Nos liberamos de una carga, nos liberamos de un peso, de algo que nos estorba, algo que nos molesta, que nos impide crecer espiritualmente, que nos impide poder relacionarnos con otros también. Ese pasaje que no vamos a leerlo entero porque es muy largo, pero te cuento un poquito. Ese pasaje habla de Jesús enseñando a cómo perdonar a aquel que te ha ofendido. Es un pasaje similar al que ya tratamos en la primera semana, en Lucas 17. Pero el siguiente pasaje habla de una parábola. Una parábola en la que cuenta la historia de un hombre que tenía de 2 deudores, de 2 hombres, 2 deudores. El primero tenía una deuda y entonces no podía pagarla y pidió misericordia al rey de la finca, al rey del reino, a quien fuera el Señor, le pidió misericordia porque no podía pagarla y el Señor fue misericordioso con él para poder perdonarle una parte de la deuda, darle misericordia. Cuando este fue libertado, fue a la calle y encontró a alguien, ¿me sigue? ¿Sí? Un hombre tiene una deuda, pide perdón a un señor. Cuando lo libera por misericordia se va y ve por la calle a otra persona y entonces a esa persona le reclama la deuda que tiene con él y olvidándose de la misericordia que aquel señor tuvo para con él, al otro le obliga a pagarle, no pudiendo lo mete en la cárcel. Y entonces cuando el señor de este se entera de lo que ha hecho, entonces viene el castigo para él. Y ahí viene una advertencia de parte de Dios. La advertencia de que viene de parte de Dios es que aquel que actúa sin misericordia tiene que atenerse a las consecuencias. Y aquel que actúa sin misericordia tiene que saber que eso también tiene no beneficios, sino perjuicios. Y yo lo que quiero es el beneficio del perdón, de aquello que el Señor me puede dar a mí. Quiero hablarte del beneficio del perdón en 6 puntos. Y el primero de ellos es que cuando tú perdonas, experimentas sanidad. Experimenta sanidad. Y aquí no voy a hablar de la sanidad emocional ni de la sanidad espiritual. Cuando tú puedes perdonar, experimentas sanidad física. Porque el perdón trae sanidad física. Acabamos de decir que cuando empiezas a perdonar, tienes sanidad espiritual. Tienes lo que llamamos sanidad interior. Y eso ya se produjo porque Cristo te libertó. A veces es incluso que experimentes que tienes sanidad física. ¿Por qué? Porque la falta de perdón y la amargura afectan a tu salud física, emocional, mental, todo. Y nuestro cuerpo se deteriora cuando pensamos en situaciones en las que yo tengo que perdonar a alguien que me hizo daño y no puedo hacerlo. Cuando todavía sigo viendo la cara de aquella persona o me acuerdo de aquella situación o me veo envuelto en algo que tiene que ver parecido a aquella situación, si viene a mi mente y a mi corazón, eso me agobia, me amarga, me pone enfermo, no me deja vivir.
Vivir con rencor, vivir con odio en nuestras vidas, vivir teniendo a personas a las cuales no puedo tratar porque me hicieron daño, eso trae angustia física a nuestro cuerpo. Los estudios demuestran que cuando nuestros pensamientos se consumen con la amargura, entonces liberamos algún tipo de toxina que dicen que en tu cuerpo esto te va a afectar negativamente. Tus relaciones con los demás también se van a ver afectadas. Y entonces te perjudicarás a ti mismo. Hay muchos testimonios de personas que fueron sanadas después de poder perdonar. Porque en su cuerpo llevaban toda aquella amargura de la falta de perdón. El salmista en los salmos también podemos verlo. Dice el Salmo 38:3, por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo. Por causa de mi pecado mis huesos no hallan descanso. Si el salmista lo dice, así lo expresa, entonces es que lo está viviendo. David, cuando había pecado contra Urías el Eteo y cuando Natán viene a reclamarle, entonces él se da cuenta de que él era el pecador aquel que había matado a aquel hombre y entonces vieron unas consecuencias para él. Pero David escribe un salmo en el que él dice exactamente esto mismo. Mis huesos se envejecían, mis huesos se dañaban porque yo no te había confesado mi pecado. La falta de perdón también trae exactamente esto, angustia en nuestro cuerpo. Cuando tienes falta de perdón y amargura en tu corazón, te consumes en tus pensamientos, hasta el punto de que enfermamos en todo lo que nosotros somos y nos agotamos. El segundo beneficio de perdonar es que evitarás que otros lo repitan. ¿Cómo que otros lo repitan? Mira, especialmente aquí tiene que ver con los hijos. En la primera predicación, cuando te hablé del perdón, te hablé acerca de esto. Te hablé de que nuestros hijos a veces toman los mismos comportamientos que nosotros hemos tenido en otro tiempo. Cuando nosotros nos comportamos con odio hacia otros o no sabemos perdonar a otros, y nuestros hijos pueden ver esto, cuando nos escuchan hablar en casa mal de una persona, cuando nos escuchan comentar acciones o situaciones que no fueron beneficiosas en nuestra vida y en la vida de la familia, y nuestros hijos lo escuchan, nuestros hijos tendrán la misma tendencia a repetir aquello que aprendieron o que vieron en casa. Cuando tú perdonas, estás liberando también a tus hijos de vivir una vida de amargura, de enfermedad, de enemistad, de odio y de rencor. Entre ellos a tus hijos, pero aquellos que estamos en la iglesia, los que somos la familia de Dios, también tenemos la misma responsabilidad. Cuando los que presiden la iglesia, cuando los pastores, los maestros, los evangelistas, los 5 ministerios, cuando los 5 ministerios no saben perdonar, cuando no son capaces de construir o de hacer que algo se vuelva en el sentido correcto, entonces eso se repite en toda la iglesia. Cuando hay un ejemplo malo, entonces ese ejemplo se va a reproducir otra vez en aquellos que lo vieron y que lo aprendieron. Por eso es muy importante que nuestro comportamiento sea un comportamiento que no solamente agrade a Dios, sino que el comportamiento que tenemos también sea de ejemplo a los que están a nuestro alrededor. Y en cuanto a los hijos, digo, amadlos, tened cuidado de ellos y darles el ejemplo correcto. Nadie mejor que nuestros hijos nos conoce. Nuestros hijos conocen todos nuestros fallos. Todos. Ayer estábamos con una amiga de Noemi, que también es creyente, es hija de Dios, y sus padres también son pastores. Y entonces estábamos de broma, de risa, de guasa, de esto, lo otro. Y entonces yo estaba ahí en plan haciendo tonterías y demás. Bueno, siempre estoy haciendo tonterías, pero bueno, aquí era en extremo. Casi siempre. Y entonces resulta que, bueno, eso es lo que quiero decir ahora. Decía ella, dice, wow, si la iglesia te viera por una ventanita, igual que si la iglesia viera a mi padre por una ventanita, digo, hombre, tampoco será para tanto. Dice, no es que sea para tanto. Simple y llanamente, nuestros hijos nos ven. Nuestros hijos ven lo que hacemos.
Cuando tú dices, es que mi hijo es así y así, porque mira lo que hizo mi hijo, mira mi hijo cómo se está comportando, mira mi hijo dónde está yendo, mira mi hijo cómo habla, mira mi hijo con quién se relaciona, mira mi hijo lo que piensa acerca de este tema y lo que piensa de aquello otro, mira cómo piensa del dinero, mira cómo piensa de las mujeres o de los hombres, o mira cómo piensa de su jefe y tal. Haz un alto, haz un alto y piensa si tú eres así. Porque quiero decirte que, y lo sabes, que generalmente nuestros hijos repiten nuestros mismos comportamientos. Cuando mi mujer y yo queremos discutirnos, plan bromas y tal, y vemos algún comportamiento de alguno de nuestros hijos, ¿saben qué decimos uno de los dos? El que sea más hábil y el que sea más rápido. Mira a tu hijo. Tu hijo. ¿No es el hijo de los dos? Mira a tu hijo, mira lo que está haciendo. Se parece a ti. Siempre estamos con esa broma, se parece a ti. Claro, cuando decimos eso es porque estamos viendo un fallo en él. Y entonces para quitarnos el culto decimos, tú, generalmente siempre es Mabel, pero ya la he perdonado. No tengo problema con eso. Lo cierto es que si nosotros somos capaces de perdonar, también tendremos el beneficio de no dejar herencias espirituales a otros. Repetición de comportamientos que les perjudicarán en su vida. Tus hijos pueden verte en un momento determinado enfadado, pueden verte en un momento determinado que tienes algo contra alguien, pero tus hijos también tienen que poder ver que eres capaz de perdonarlo y reconciliarte con él y hacer algo bueno por ellos. Tus hijos tienen que verlo. Porque ellos también un día se enfadarán, un día también se pelearán con alguien por alguna situación o sea, pero también tienen que tener la capacidad de recordar, no solamente por la palabra, sino por un ejemplo que vieron en alguien que era un referente para ellos, que fue capaz de perdonar. Por lo tanto, el beneficio también está en pensar en los que estamos alrededor. Piensa también en tu propio matrimonio, piensa también en la relación con tus padres, piensa en todas esas cosas y entonces verás que un poquito de argumentación te estoy dando en cuanto a esto. El tercer beneficio, parte de este beneficio, es que cubrirás una multitud de pecados y salvarás a alguien. Qué interesante esto. En Santiago 5, 19 al 20, viene a decirnos más o menos algo así. Viene a decirnos que si nos extraviamos de la verdad, que si alguno de nosotros se pierde, entonces que el otro debe hacerle volver. Si yo me pierdo, si yo en algún momento determinado estoy intentando caminar por la senda que Dios me ha trazado y de repente me desvío un poquitito, espero que Yusef y Teresa me avisen. Espero que Conchita me avise. Ya sé que generalmente el que viene como el Pepito Grillo a avisar, ya sé que soy yo. Pero entre nosotros nos debemos ayudar. Entonces lo que viene a decir ese pasaje es que debemos recordar que el que hace volver a un pecador o a alguien que está yendo por camino erróneo, ese puede ayudarle en la salvación. Cuando estás predicando el evangelio a otra persona, le estás ayudando a que salga del error. Cuando tú puedes perdonar, estás intentando llevar al otro también al perdón, a la reconciliación con Dios. Cuando das perdón, le das la oportunidad a aquel que te ofendió de poder arrepentirse también y de poder recuperar la relación contigo, pero también con el Señor. Por lo tanto, cubrirás una multitud de pecados y salvarás a alguien. Puede ayudarte en esto. Y esto podría ser lo que determine también nuestra eternidad. Porque si nos da igual las cosas, ¿cómo entonces podemos hablar de esas cosas? No podemos hacerlo de esa manera. Así que nuestros hijos que siempre se rebelan, que nuestros hijos que siempre hacen cosas, ya sé eso que siempre hemos dicho, ¿no? A los niños cuando son pequeños, ¿quieres comértelo? ¿Sí? ¿Sabéis el refrán? La segunda parte la sabéis. Y cuando son grandes, ¿qué? Te arrepientes de no habértelos comido. ¿Sí? Perdonar, cuando hay una situación defectuosa con nuestros hijos, perdonar también significa que debo tener siempre, imagínate un castillo. Los castillos medievales, para evitar la conquista de los enemigos, ¿cómo tenían siempre la puerta? ¿Cómo tenían la puerta del castillo siempre? Esta que se bajaba con cadena.
cerrada. Cuando nosotros estamos dispuestos a perdonar, aun cuando nuestros hijos tienen una situación así, nosotros debemos estar dispuestos a tener siempre la barrera, la puerta bajada, para que haya reconciliación. Y en la iglesia, exactamente lo mismo. La iglesia debe ser un lugar de restauración y debe tener siempre la mano tendida. Así es como se supone que debe ser la iglesia. La iglesia nunca cierra las puertas, siempre las deja abiertas, porque siempre hay una oportunidad para que alguien se reconcilie con el Señor. Me encanta cuando escucho a muchos de vosotros que estáis hablando a gente que un día amó al Señor y que ahora está viviendo en los caminos del mundo por razones X. Generalmente siempre por un enfado con alguien. Me encanta escucharos hablar diciendo, he hablado con fulano, he hablado con mengano, con el fin de que puedan volver al Señor, de que tengan ese corazón para perdonar. Y esto es un daño en la iglesia. El daño por no poder perdonar. Y en 1 Corintios 13, no me canso de repetir que me encanta que ese pasaje se lea en la boda. Me encanta, adelante. No, también tiene que ver con el matrimonio. Pero el pasaje de 1 Corintios 13 tiene que ver con la iglesia. Ya te lo he contado varias veces que entre tantas cosas dice que el amor no lleva cuenta del mal. Del mal. Hermano, yo entiendo que si tú estás sentado aquí en esta mañana es porque al que está a tu lado le has perdonado alguna cosa. O a mí que me estás mirando de frente. Si no eres capaz de perdonar, entonces, ¿qué tipo de iglesia somos? El perdón tiene un beneficio también para la iglesia. La cuarta cosa dentro del beneficio de perdonar es que evitarás que Satanás te moleste. ¿Qué significa esto? En Efesios 4, 26 y 27 hay un versículo que estoy seguro que alguna vez lo habéis oído, incluso algunos de vosotros lo sabéis de memoria. No permitáis que el sol se ponga sobre ¿qué? Sobre tu enojo, sobre tu enfado. Wow, este versículo tiene mucho significado. El día tiene 24 horas, sabemos cuándo amanece y sabemos cuándo se pone el sol. Si te ha pasado algo con alguien, lo que viene a decir la Biblia es soluciónalo cuanto antes. No tiene por qué ser en el día, pero soluciónalo cuanto antes. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, porque si el enojo se alarga, eso va a traer amargura. Y ahí nos veríamos otra vez afectados en el primer punto. Otra vez con amargura y otra vez con enfermedad. Todo pecado le da entrada al diablo a nuestra vida. Cuando abrimos una rendijita para que el diablo entre, entonces si no ponemos remedio, entonces el diablo acampará a sus anchas. Si tú tienes ahora que ya ha pasado el verano, a mí me han frito los mosquitos este verano, no sé si a ti, a mí me han frito, también donde vivo, pues es normal que me frían. Hemos puesto mosquiteras, pero hay momentos que abrimos las ventanas, que abrimos las puertas, y mi mujer siempre tiene calor, entonces pues tenemos que abrir todas las ventanas para que se refresque. Yo estoy cerrando las cortinas todo el tiempo, y ella va a los 2 minutos, ¿quién abrió la cortina? Mabel abrió la cortina. Yo cerrándola porque me pican los mosquitos. Me baño, yo no sé cuántos botes de spray de estos de antimosquitos he comprado este verano. Pero desde luego que la fábrica que los hace no se va a arruinar conmigo. Pero si tú tienes una mosquitera en casa y tiene un agujero, puedes hacer dos cosas. Ponerte el repelente todo el tiempo y coger el spray de los mosquitos y empezar a matarlos. O bien con las manos, o bien con uno de estos que se compra ¿sí saben lo que es esto para matar las moscas y los mosquitos? ¿No sería más fácil arreglar el mosquitero? ¿No sería más fácil? ¿No sería más fácil que no abrieran las cortinas? El caso es que tenemos que ponerle remedio a las cosas. Necesitamos cerrar el agujero a través de la confesión. Necesito perdonar. Señor, te pido perdón porque no he podido perdonar esta situación o a esta persona. También puede hacernos no escuchar la voz de Dios cuando nos cerramos en esto, porque entonces Satanás está acampando a nuestro alrededor, está haciendo lo que quiere con nosotros. No nos posee, pero nos está molestando. Porque un hijo de Dios nunca puede ser tomado por Satanás. Eso antes de conocer a Cristo sí, pero cuando un hijo de Dios conoce al Señor, entonces no puede ser tomado, controlado por Satanás. Pero Satanás se encargará de ser un pesado. Pero tú puedes ponerle fin a eso. Puedes ponerle fin a eso. Y el versículo en ese capítulo 6 de Efesios viene a decir, no le des cabida al diablo. No dejes que el diablo haga una construcción en torno a ti y en torno a esa situación. Así que
El quinto punto dentro del beneficio es que Dios te perdonará. El que perdone sus ofensas al otro también será perdonado. Sabéis el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Sabéis el Padre Nuestro? ¿Qué dice en cuanto a las ofensas? Y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o deben. Ah, qué interesante. Os acabo de pillar a todos, igual que me sentí pillado yo. Decimos el Padre Nuestro y decimos, Señor, y perdóname las ofensas, así como nosotros perdonamos a... Señor, ¿me voy a saltar esta línea si no te importa? Seríamos más honestos al saltarnos la línea que decir aquello que no estamos cumpliendo. Lo contrario también es cierto. Si no perdonamos, porque nos iba a perdonar el Señor. ¿Saben? De las primeras cosas que cuando aprendí a predicar, de los primeros libros de la Biblia que prediqué fue sobre Primera de Juan. Yo creo que el Señor ahí tenía un propósito conmigo. Porque aprendiendo sobre Primera de Juan, ¿qué habla Primera de Juan? Primera de Juan habla acerca del amor. Del amor de Dios, del amor a Dios, pero también habla del amor de nosotros hacia los que están a nuestro alrededor. ¡Qué interesante! Me dio el Señor tanto por ahí que además hay un versículo que se me quedó grabado dentro de ese primer libro de Juan. ¿Sí? Ese versículo dice que aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso. No, no dice eso. Lo que dice es que hace a Dios mentiroso. Perdonar significa que también seré perdonado. Es parte de mi amistad con Dios. Dios quiere trabajar con mi vida hasta tal punto en el que yo puedo ser perdonado también porque he perdonado a otros. El perdón de Dios ya está, pero mi liberación va en aumento. Aquellas cargas y aquellos pesos que en mi vida he acumulado durante tiempo se van porque siento la liberación de Dios, siento el perdón de Dios también, siento su mano diciéndome, has hecho bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y ahí puedo seguir caminando con el Señor y puedo seguir caminando con la gente que está a mi alrededor. El sexto y último punto es que recibirás una recompensa eterna. Claro, si recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, ya tienes la recompensa. Pero satisface saber que esa recompensa es, y satisface saber que esa recompensa es real, que la puedo imaginar, que la puedo tocar, que la puedo pensar. Mateo 5, parte del Sermón del Monte, dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, es lo que se había oído. Pero el Señor nos da un nuevo mandamiento y nos dice, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. Me llama mucho la atención la iglesia perseguida, esta iglesia por la que debemos orar. A ver, deberíamos tener eso como algo fuerte en la iglesia, orar por la iglesia perseguida. Un montón de lugares, un montón de países que están sufriendo persecución. Habéis escuchado hace poco, recientemente, un pastor que estaba preso en Turquía por 2 años, fue liberado, porque muchos de los que le acusaban, de otras cosas, muchos de los que le acusaban falsamente no acudieron al juicio o se retractaron en sus declaraciones contra aquel pastor. Hay mucha gente que sufre persecución por causa del Evangelio. Y lo que más me llama la atención es escuchar a esos que han sufrido persecución. Cuando digo sufrir persecución es perder sus casas, perder sus hogares, perder su familia, perder en muchos casos incluso la honra por cómo te han humillado. Escuchar a esas personas que fueron perseguidos de esa manera, escucharles bendecir a otros, eso es tremendo. Y lo que nos está pidiendo el Señor a nosotros es algo similar. Y todo pecado puede ser perdonado, toda ofensa puede ser perdonada. Toda. Y debemos perdonar. Jesús dio a entender que seremos recompensados por amar a nuestros enemigos, para perdonar a los que nos ofenden o incluso nos aborrecen. Perdonar tiene un beneficio. Posiblemente has experimentado lo que significa perdonar y sabes lo que eso significa, un beneficio. Pero nuestro caminar con Dios son pasos.
y ya no lo hemos experimentado todo porque una vez perdoné a fulano, te invito a que vuelvas a perdonar. Te invito a que vuelvas a perdonar. Es interesante que hay un versículo en la Biblia que dice que si dos se pusieren de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidieren, les será concedido ahí en los cielos. El contexto de ese versículo, ¿saben qué es? ¿Saben qué es? El contexto de ese versículo habla del perdón los unos a los otros. Si no estamos dispuestos a perdonarnos, de nada sirve que nos juntemos a orar. No sirve para nada. Necesitamos perdonarnos unos a otros para que nuestra oración llegue al cielo. Así que hay tres formas de tratar con la ofensa del otro. La primera es personas que nos han hecho algo que nos ha dañado, cosas negativas. La palabra de Dios nos invita a perdonar, nos invita a perdonar. Lo ideal es perdonar y olvidar, pero nunca puedes olvidar una herida. Nunca puedes olvidar una vida. Para muchas personas es imposible si lo hacen fuera de las fuerzas de Dios, si lo hacen fuera del control del Espíritu Santo. Si lo quieres hacer en tus propias fuerzas, es verdad que te va a costar perdonar. No vas a poder hacerlo. Pero si le pides ayuda al Señor, vas a perdonar y vas a encontrar ese beneficio. Hay otro tipo de personas que nos dañan. Son aquella gente que no hizo algo bueno con nosotros. Y muchas veces hemos esperado algo bueno de alguien y eso también nos dañó. Tal vez hubieras esperado que alguien te defendiera en una situación. Tal vez hubieras esperado que alguien hiciera algo a favor tuyo. Pero no lo hizo y eso también te dañó. También debes perdonar. Y también hay heridas que no son percibidas. Y esas heridas también deben ser perdonadas. A veces pensamos, esto no debería molestarme, pero si te molesta, también tiene que ser perdonado. Nos cuesta muchísimo afrontar una situación en la que tenemos que perdonar. Y no estoy diciendo que lo tenemos que hacer a la ligera, pero sí que estoy diciendo que lo tenemos que hacer. No lo puedo hacer a la ligera, no puedo ir diciendo a todo el mundo, oye que te perdono, oye que te perdono, oye. Recuerda que el perdón es acción. Yo te puedo decir que te perdono, pero si no te hablo, entonces no te estoy perdonando. Si yo no te perdono, si yo digo que te perdono, pero no hago algo a favor de ti, entonces el perdón solo se quedó en palabras. Es importante que aprendamos a practicar el perdón, iglesia, por las cosas que las personas hacen bien a propósito o bien sin querer. Sin querer. En la mayoría de los casos de perdón, especialmente en las cosas buenas que percibimos mal y sentimos que nos lastimaron, el ofensor muchas veces ni sabe que nos dañó. Y a veces son cosas que nosotros vamos acumulando. Muchas veces vamos esperando que la persona nos diga, oye, te pido perdón por esta situación. Yo te reto a que si tú realmente quieres perdonar, no esperes que la persona te diga, te pido perdón. Hay situaciones en las que se rompieron relaciones y todavía estás esperando que esa persona reconozca. Tal vez nunca lo va a reconocer porque tal vez la manera en la que vio las cosas era diferente a ti y él piensa que lo hizo bien. Pero sin necesidad de reclamar, pero sí en la humildad que nos debe caracterizar, podemos decir, mira, esta situación me hizo un día daño, pero quiero que sepas que yo no tengo rencor hacia ti, te he perdonado y quiero construir nuevamente mi relación contigo. Para que lo podáis entender, no es lo mismo pintar un 6 aquí, que para mí será un 6, pero si tú te pusieras en pie y estuvieras ahí, para ti sería un 9. Hay gente que piensa que hizo las cosas bien. Yo creo que cuando uno tiene al Señor en su corazón, tiene que tener la capacidad de poder decirle al Señor, Señor, te pido que me perdones por esto, pero a la vez también pude haber hecho algo que dañó también a la otra persona. Entonces tenemos que tener la capacidad de perdonar para poder experimentar este beneficio. Yo te invito a que lo experimentes. Solo no,
con la ayuda del Señor. Cierra tus ojos para orar, por favor. Te pido que pienses en esa situación en la que tú tienes que perdonar a alguien. Y te pido que estés pensando en la cantidad, en todos estos beneficios que vas a recibir si lo haces.